vamos a leer del 11 al 14. Amén. Vamos a leer del 11 al 14 y enseguida terminando le voy a pedir a mis hermanos pastores y en coro a la congregación que me pongan en las manos del Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a esperar que el Señor nos bendiga a través de su palabra, ¿verdad? Que llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Salmo 77 del 11 al 14 dice así: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Ayúdanos, Señor. Cuídanos, Padre. Bendícenos a través de tu palabra. Amén, amén. Aleluya. Aleluya, amén. Que así sea. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Si yo le contara, hermanos, que hubo alguna vez un pueblo que estaba esclavizado y ese pueblo hizo un clamor y ese pueblo buscó al Dios verdadero y fue libertado y Dios los sacó de la esclavitud, y cuando iban en su recorrido de salida de esa esclavitud, ese Dios abrió un mar, abrió el mar en dos partes y el pueblo pudo pasar en seco. Aleluya. Y los guió durante el desierto. Y cuando tenían calor en la gran temperatura que se produce en el mismo desierto, ese Dios enviaba una nube que los cubría durante el día. Y si le contara que aparte que cuando venía la noche y hacía mucho frío, una columna de fuego les acompañaba. Y que cuando tuvieron sed, el Señor les dio agua de la roca. Y que cuando tuvieron hambre, Dios envió alimento del cielo, el maná. Y cuando se hartaron del maná, el Señor les envió tórtolas, carne, para que comieran. Y a ninguno le faltaba, ni a ninguno le sobraba. Si yo le contara esa historia, ¿usted me creería? ¿Usted me cree esa historia? Aleluya. Porque todo esto que estoy contando son cosas sobrenaturales. Son maravillas que Dios hace. Aleluya. Pues déjeme decirle que ese Dios que le estoy contando, que participó en esta historia, que no es una fábula, no es un mito, sino es una verdad de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ese Dios que hizo esos milagros tan grandes y esas maravillas está hoy aquí. Está presente y está con nosotros, está sobre nosotros y está dentro de nosotros. Aleluya. Y hoy quiero hablarle de eso. Quiero hablarle del Dios de los milagros. Dios de milagros, aleluya. Cuando hablamos de milagros, hermanos, muchos pueden pensar, y quizás acertadamente, que simplemente el hecho de respirar, de habernos levantado en la mañana, pues es un milagro. Para nosotros lo es realmente. Y de hecho no estoy en contra de eso. Realmente muchas de las cosas que nos suceden, simplemente para mí hoy, que por cierto agradezco a Dios y a ustedes darme la oportunidad de poder estarle predicando la palabra en este día que cumplo años. Pues para mí es un milagro de vida.
el que Dios me permite llegar hasta aquí. Hemos pasado por muchas cosas y algunas incluso al borde de la muerte, pero Dios le ha placido y le ha complacido poder tenerme aquí. Entonces eso puede ser también para mí un milagro. El sustento que tenemos todos los días puede ser también un milagro. Sin embargo, siendo estrictos en la definición del milagro, cuando hablamos de milagros tenemos que hablar de algo que es sorprendente, que es algo que es extraordinario, algo que es sobrenatural. Ojo, no lo que es natural, sino lo que es sobrenatural. Algo extraordinario, incluso podríamos hablar de algo que es inexplicable. Amén. Podemos incluso, bajo esta definición estricta, hacer una distinción entre la providencia de Dios y los milagros de Dios. Amén. Es decir, vuelvo a repetir, no estoy peleado con eso y yo creo que con muchas razones podemos decir respirar es un milagro. Y lo es. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que trabaja en muchos sistemas, en diferentes sistemas, que está trabajando en conjunto para mantenernos vivos. Dios es el que da y el que quita la vida, y hoy Dios te da la vida a ti. En muchos sentidos esto es verdad, pero siendo estrictos en la exégesis de la palabra, podemos ver que bíblicamente un milagro va más allá de la providencia diaria de nuestro Dios. Glorifique a Dios porque Él es su proveedor, amén. La providencia diaria viene de Él. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto proviene de lo alto, amén. Eso es indudable. Pero quiero que hagamos énfasis en esto. Cuando experimentamos un milagro, estamos experimentando algo más que la providencia de Dios. Estamos experimentando algo extraordinario, sobrenatural, inexplicable. Amén. Y es importante mencionar lo que decía el Salmo 77. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y ese poder, hermanos, sigue siendo notorio hoy. Es decir, yo quiero hablarle hoy que ese Dios que hizo esos milagros con el pueblo de Israel es el mismo Dios que hoy está aquí presente. Y es el mismo Dios que tiene ese poder y que se manifiesta sobre su pueblo para seguir haciendo milagros y maravillas. Aleluya. Es un Dios de poder. Un milagro, entonces, es una intervención sobrenatural de Dios, donde Él actúa por encima del orden natural para manifestar su poder, para manifestar su gloria y para manifestar su propósito redentor. Tome en cuenta esto, téngalo aquí en mente, para manifestar su poder, para manifestar su gloria y para manifestar su propósito redentor. De tal manera que los milagros no son una cosa, un fin en sí mismos, sino tienen un propósito más allá de que veamos cosas sobrenaturales. No es magia, no es sugestión, no es energía, sino es el poder soberano de Dios irrumpiendo en la historia, en la vida del hombre. Esos son los milagros y ese es el Dios de milagros que yo conozco y que tú también conoces. Amén. Una intervención sobrenatural. Dios ha hecho las leyes naturales, ha creado los cielos y las tierra, todo el universo, y ha puesto ciertas leyes. Son las leyes naturales, pero cuando esas leyes naturales se rompen por aquel que las hizo, experimentamos un milagro. Algo muy sencillo de explicar es, si yo suelto este teléfono aquí, por la ley de gravedad que Dios mismo hizo, va a caer hacia el suelo. Lo sorprendente sería que al soltarlo subiera, ascendiera. Amén. De tal manera que hoy vamos a recorrer algunos ejemplos de cosas sobrenaturales, maravillosas, inexplicables, que solamente Dios los pudo haber hecho. Aleluya. Primero que nada, quiero ver estos propósitos. Quiero desglosar estos propósitos. Vuelvo a repetir. Los milagros no solamente son un show, no solamente son
un espectáculo. No son, decía yo ahorita, no es como alguien que hace un truco de magia. No es sugestionar o simplemente que algo que no entendemos está pasando, sino que los milagros tienen un propósito. Tienen varios propósitos. Quiero ver con ustedes alguno de ellos. Primero, los milagros, hermanos, revelan el poder absoluto de Dios. ¿Quién puede, digámoslo así, violar o quién puede sobrepasar las leyes naturales? Pues solamente el que hizo esas leyes, el que tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Desde el Antiguo Testamento, Dios mostró dominio sobre la naturaleza. Y podemos recorrer muchos, y yo sé que ahorita que yo estoy hablando, usted está recordando todos esos milagros, maravillas que usted ha visto y que usted ha conocido a través de la palabra de Dios. Amén. Desde lo que les platicaba yo acerca de cómo el Señor abrió el Mar Rojo, de cómo esta columna de fuego, la gran nube, el maná del cielo, el agua de la roca. Pero podemos ir recorriendo algunos, cómo cayeron los muros de Jericó a través del grito y de la obediencia, de la instrucción que Dios les había dado. Aleluya. Podemos hablar también cuando Josué en esa batalla hizo que se detuviera el sol. Bueno, el que lo hizo realmente fue el que maneja el sol. Amén. Cosas sorprendentes, sobrenaturales. Aleluya. ¿Quién puede hacer esto? Aleluya. De cómo se multiplicó el aceite por el dicho del profeta, representante de Dios. Amén. Cómo cayó fuego del cielo para poder dejar en vergüenza a los profetas de Baal. Es Dios mostrándose, hermano, y mostrando su poder. Nadie más lo podía hacer. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver gran poder. La resurrección de Lázaro, hermano. Con ya varios días de haber muerto. Aleluya. La sanidad a distancia del siervo del centurión. Aleluya. Dio vista a los ciegos el Señor Jesús. Aleluya. Levantó a los paralíticos. Aquel que habían metido por el techo los amigos. Multiplicó el vino. Caminó sobre el agua. Calmó la tempestad. Aleluya. Y un milagro maravilloso, la resurrección de sí mismo a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Glorifique al Señor, hermano. Es esto, hermano, que le estoy diciendo, es para que usted grite de alegría y diga: ese es el Dios que yo conozco. Aleluya. Ese es el Dios que está conmigo. Aleluya. Dije, es para mostrar primero, o para revelar el poder absoluto de Dios. En el Mar Rojo, Éxodo 14, Dios dividió el mar. No fue viento natural, no fue algo que de repente los científicos o los cristianos científicos quieren justificar. Es que había en esa época no, fue el poder, la intervención divina de parte de Dios que abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco, y cuando Él lo quiso y lo dijo, se hizo. Aleluya. En Josué 10, capítulo 10, estoy hablando del poder sobre los eventos, sobre las cosas naturales. Deme un segundo, me salí de aquí. Aleluya. Espero recuperar. Aquí estoy. Listo. Le decía yo, en Josué capítulo 10, usted va a encontrar esa historia. Cuando el sol se detuvo, el creador del universo, porque si lo vemos así, hermanos, ahora que hemos platicado un poco más de la inmensidad del universo,
Si lo vemos así, el creador del universo detuvo el orden cósmico. Aleluya. O sea, naturalmente el sol está viajando, la Tierra está girando, la galaxia también está viajando. Bueno, en ese momento el creador del universo interrumpió para que el sol se detuviera unos minutos. En el Nuevo Testamento vemos al mismo Cristo calmando la tempestad, Marcos capítulo 4. Calla, dice el Señor, enmudece. Y los vientos y la tempestad obedecieron. Aleluya. Mateo 14 vemos cómo el Señor Jesús camina sobre el mar. Solamente el Creador, el Poderoso, puede caminar sobre su propia creación. Aleluya. De tal manera, hermanos, que vemos a un Dios de poder actuando sobre lo natural, actúa sobre lo natural y hace que sea sobrenatural. El Dios que controla el mar, el Dios que calma la tempestad, el Dios que para el sol, el Dios que abre las aguas, aleluya, es el mismo que controla tus circunstancias, es el mismo que está bajo control de tu vida, es el mismo que te cuida, que te guarda, aleluya. Y que hace que su poder actúe a favor tuyo. Aleluya. Número 2. Esto me encanta, este punto número 2, porque yo me sorprendo con el poder de Dios, definitivamente. Ese poder, imagínate la energía que se necesita para abrir el mar. Imagínate la energía que se necesita para detener el sol. El poder, todo lo que está pasando y sucediendo en ese momento. Nosotros lo vemos simplemente, quizás en aquel entonces lo pudo ver Josué y los que estaban, todo el ejército que estaban con él, y lo pudieron ver unos minutos, pero realmente lo que estaba sucediendo era un derroche de poder. Aleluya. Pero aún más con ese poder que me sorprende y que espero que a usted también le sorprenda, más allá de ese poder, me gusta tanto este punto. Y lo voy a decir pausado y claro porque es tan importante y tan maravilloso. El segundo propósito que yo les quiero compartir de los milagros de parte de Dios es que los milagros revelan el corazón compasivo de Dios. Aleluya. Me estoy explicando. Los milagros están mostrando lo compasivo, lo amoroso que es Dios. No simplemente decir, véanme todos, yo soy el Dios poderoso, vean todo lo que puedo hacer. No lo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Porque al ver el universo y todas las galaxias, el universo que es infinito, que si ni siquiera hemos podido lograr comprender una pequeña parte de él, Él lo hizo. No solamente decir, ahora van a ver cómo este ciego de nacimiento va a tener vista. No solamente es eso, sino que en su propósito, Él revela lo que hay en su corazón. El corazón compasivo de Dios. Los milagros no solamente muestran su poder, sino que muestran compasión. Todos los que se acercaron a Jesús para pedirle algo, Señor, que quiero ser sanado. Señor, quiero recibir la vista. Señor, quiero caminar. Señor, quiero que se pare este flujo de sangre. Si tan solo, aleluya, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sano. ¿Y qué pasó? Salió poder de Él, poder sanador de Él. Y el milagro fue concedido, hermano, por esa fe. Tuvo compasión el Señor de ellos, de todos los enfermos, y sanó a los que estaban enfermos. Y no solamente les ofreció sanidad, les ofreció salvación. El leproso fue sanado, la mujer con el flujo de la sangre fue sanada, el ciego Bartimeo fue sanado, el paralítico fue sanado. Aleluya. Glorifique al Señor, hermano.
Aleluya. Glorifica al Señor. Aleluya. Tal y cual lo dice la palabra, Mateo 14, dice, 14:14, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mucha gente lo siguió por eso, porque sabían que había uno que caminaba en Galilea y que sanaba a los enfermos. Pero Jesús no sanaba, hermanos, fríamente. Y escúchame hoy, porque esa invitación al final también va a ser para ti, los que se encuentran enfermos. Aleluya. Si te encuentras enfermo, analiza esto. Jesús no solamente sana fríamente, derrochando ese poder del cual hablamos, sino que sana movido por su misericordia. Se tomaba el tiempo para decirle, bueno, me estás buscando, pero ¿qué quieres que yo haga? Quiero ser sano. Pues sé sano. No solamente quiero, sino puedo. No solamente puedo, sino también quiero. Aleluya. Sé sano. Y hasta se sorprendía a veces por la fe de ellos, hermanos, cuando lo buscaban. Dios recompensa definitivamente la fe. Sanaba movido por misericordia. Y ustedes saben que el caso, por ejemplo, de la lepra, no solamente era la lepra, porque la lepra representaba exclusión. El estar ciego no solamente era no poder ver, sino que la ceguera representaba oscuridad. La parálisis representaba impotencia. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. No vengo a los sanos, vengo a los enfermos. Y no solamente los enfermos físicos, sino también los enfermos, obviamente los enfermos de corazón, de los cuales estábamos usted y yo también. Lepra, ceguera, parálisis. Cristo vino para restaurar lo que el pecado había dañado. Aleluya. Por eso quiero hacerte o decirte unas palabras que pueden confortar tu alma. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a tu dolor. Lo que lo mueve al Señor es su corazón compasivo. Recuerda eso. Tres, dentro de los propósitos de los milagros. Los milagros, hermanos, confirman la identidad de Cristo. Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31, nos habla, nos dice que Jesús hizo muchas cosas que no habían sido escritas. Pero luego regresa y dice, bueno, pero estas que se han sido escritas, estas que se han escrito, son para que ustedes crean, para que creáis en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Vuelvo a reafirmar, no era un espectáculo lo que Jesús hacía, sino eran evidencias mesiánicas de realmente que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Aleluya. Y que el Espíritu Santo estaba en Él. Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, varón aprobado por Dios con maravillas, aleluya, prodigios y señales. Está hablando de Él. Varón aprobado por Dios con maravillas, prodigios y señales. La resurrección de Lázaro, hermano, en el Juan capítulo 11, fue una declaración diciendo, yo soy, dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Crees tú esto? ¿Tienes vida en Cristo? Aleluya. Y usted sabe la historia. Señor, pues es que si tú estuvieras aquí, es que el que amabas
está muy enfermo. Sí voy. Llega, Lázaro ya había muerto. Quizás si hubieras estado, las cosas sean diferentes. No llore, no se angustie, porque va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Conocían bien el evangelio. Y el Señor les dice, no en el día postrero, sino hoy, porque yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Y sucede ese gran milagro, una primicia de lo que iba a suceder con él mismo. Y entonces se hace ese milagro supremo. Ese milagro supremo es su propia resurrección. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Esto pronto lo vamos a analizar más a detalle, puesto que ya viene la Semana Mayor, la semana conocida como Semana Santa, la resurrección del Señor. Y esa resurrección, hermanos, es el sello definitivo del poder de Cristo. Venció la muerte, venció el pecado, aleluya. Resucitó y está a la diestra del Padre abogando por cada uno de nosotros. Esa muerte, esa resurrección nos ha traído vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Número 4, los milagros, hermanos, producen fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un milagro? Más, me voy a ir un poquito más atrás. Levante la mano quien ha experimentado un milagro. Aleluya. Aleluya. Levante la mano los que han experimentado un milagro. Gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Amén. Porque solamente Él. Algo sobrenatural. Algo inexplicable. Algo que a lo mejor los doctores te decían, va a ser así. Esto es lo natural. Esto es lo que conocemos. Y sucedió completamente diferente. Aleluya. Algo que no pensabas que iba a suceder y sucedió por el poder de Dios. Aleluya. Y yo le pregunto, ¿y esos milagros que usted ha visto no han producido fe en usted? Ya sea que lo haya experimentado usted en carne propia o los que usted ama, a su familia o sus hermanos en Cristo. Por eso es tan importante el testimonio real, claro, preciso, donde declaramos las maravillas de Dios, los milagros que han sucedido en su vida. Pero tengo que hacer un énfasis aquí en algo, un paréntesis más bien, una aclaración, una nota. Los milagros producen fe, pero no todos responden. Es decir, no todas las personas responden. Yo he visto milagros hechos en personas donde han tenido problemas de salud que ya es terminal y Dios los ha sanado y los ha levantado. Y en ese momento quizás la persona, como no tiene otra salida, puede reconocer, incluso hasta hacer la oración de fe, pero inmediatamente se siente bien y no quiere saber más de Dios, o se vuelve a la idolatría nuevamente. Los milagros producen fe y ese es uno de los propósitos también de Dios, pero no todos responden. Y uno de los ejemplos más clásicos y conocidos es el de los 10 leprosos. Andaban en grupo, andaban esos 10, todos leprosos. Jesús los sana, aleluya. 10 fueron sanados. Qué sorprendente. 10 enfermos, 10 sanos. No 2, no 3, sino todos. El 100%. ¿Cuántos regresaron? Solamente uno regresó. Muchos
Y aquí hay una lección para nosotros, hermanos, también. Muchos reciben bendición, pocos regresan con gratitud. Si usted ha experimentado, aunque sea un solo milagro en toda su vida, es para estar eternamente agradecido. Por siempre. Es más, yo le recomiendo, hermano, porque fueron muchas las manos levantadas. Amén. Yo le recomiendo que cuando esté en esos momentos de flaqueza, en esos momentos difíciles que yo lo sé que hay en la vida, y que a veces dicen, ya no quiero caminar, ya no quiero avanzar. Incluso a lo mejor hasta piensa, quiero volver atrás. Recuerde las maravillas que Dios hizo. La instrucción al pueblo de Israel de parte de Dios le dijo, bueno, todas estas maravillas que tú experimentaste, se las vas a platicar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a todas las generaciones que vengan después de ti. Y así lo hicieron. Y mientras lo hicieron, hermanos, el pueblo fue grandemente bendecido. Y cuando se olvidaron de repetirlas, el pueblo tuvo muchas malas consecuencias. ¿Cómo podremos callar un milagro tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas? Vuelvo a repetir, muchos reciben bendición, pocos regresan en gratitud. De tal manera que yo le decía que si el propósito de los milagros hace que se revele el corazón compasivo de Dios, pues resulta que en el caso del hombre también se revela el corazón del hombre. Los milagros a veces también revelan el corazón del hombre, pero al contrario de Dios, que vemos ese corazón compasivo, resulta que vemos un corazón, el corazón del hombre ingrato. Amén. Olvidadizo. ¿Es usted de los olvidadizos? ¿De los ingratos? ¿O es de los agradecidos? ¿Es de los 9 o es de los 1? Aleluya. 5. La pregunta es, ¿siguen existiendo los milagros hoy? ¿Siguen existiendo los milagros hoy? Déjeme decirle que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. El corazón compasivo de Dios no ha cambiado. Dios sigue amándote. Dios sigue amando al ser humano. Aleluya. Sigue interviniendo cuando Él lo considera necesario en la vida del hombre para hacer milagros y maravillas. Aleluya. Él no está limitado a un tiempo, no está limitado. A veces nosotros nos restringimos mucho. En eso fue en el Antiguo Testamento. Y esto es en el Nuevo Testamento. Y esto pasó allá, pero ahora, hermano, yo creo que de repente Dios está a decir, espérame, a mí no me andes ajustando al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a la época anterior, a la época nueva, a la iglesia antigua, a la iglesia contemporánea. Yo soy el mismo. Para mí, la historia de la época de la humanidad del ser humano es pequeñitito para lo que yo es, puesto que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No limitemos a Dios en eso. Jesucristo es el mismo, dice, de ayer, de hoy y por los siglos. Seguirá siendo el mismo. Aleluya. Dios no ha cambiado, hermanos. O yo le pregunto, ¿cree usted que su poder ha disminuido? Su poder no ha disminuido, hermano. Su misericordia se habrá agotado. Su misericordia no se ha agotado. Vuelvo a repetir, Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, ni su misericordia se ha agotado. Él puede sanar, Él puede restaurar, Él puede intervenir. Aleluya.
Pero entendamos algo importante. El propósito no es el espectáculo, sino es la gloria de Dios y la salvación del hombre. Dios está actuando en tu vida milagrosamente para que tú busques a Dios, para que no te pierdas, para que seas salvo. Él quiere cumplir su propósito en nosotros según su maravillosa y bendita voluntad. Aleluya. Eso hay que dejarlo muy claro. Él nos sorprende cada día, pero Él sigue siendo soberano entre todas las cosas. Número 6. Bueno, si esto nos parece impresionante, hermano, si esto nos parece impactante, esto que hemos platicado de los milagros, los grandes milagros, no sé cuál sea su favorito. Me voy a sacar una de la manga. ¿Dónde está Josué? Allá está atrás. Me voy a sacar una de la manga, que no la traía, pero ya que te vi, muy rápido. Yo he experimentado, te digo porque ¿cómo se puede decir? Me lo recuerda de cuando en cuando. Dice, digo, tú siempre cuentas la del colchón. Digo, voy para 12 años, hermanos, aquí y 2 veces la he contado. Y no me lo voy a contar así muy rápido, simplemente para reafirmarle y que usted mismo recuerde cuando usted experimenta un milagro de Dios. Aleluya. Le digo, no es un espectáculo, sino es para que Dios se glorifique en eso. Y la historia es muy simple. Yo necesitaba, iba a hospedar a unos hermanos que venían de San Luis, necesitaba un colchón en mi casa. No queríamos poner a los hermanos en el suelo, ni queríamos dormir en el suelo. Y como seres humanos, mi esposa y yo mortificándonos por un colchón. Era una pareja la que iba a venir. O sea, necesitábamos un matrimonial. Y en esa discusión, ¿y cómo le hacemos? Y que no sé qué, y que el dinero, y que no va a alcanzar, y la clásica de siempre. En esos días, amanece, estoy contando en forma breve, amanece, salgo hacia la cochera y había un colchón nuevo, matrimonial, recargado en mi barda, entre mi barda y mi carro. Un colchón nuevo. Y ahí estaba, me lo pusieron ahí. Esto no es mito, ¿eh? Y es emplayado con su plástico. Nomás me faltó eso que me dijeran, Moy, aquí está el colchón que estaban pidiendo. Y suplimos esa necesidad, o Dios suplió esa necesidad que nosotros teníamos. Para mí fue sorprendente. Después supimos de dónde había llegado, pero a una persona, un muchacho de ahí de la colonia, agarró su colchón, fue, ni siquiera tocó, oiga, pues aquí está el colchón. No, simplemente llegó y nos lo puso ahí. ¿No lo cree? No es el que tenemos todavía, ¿verdad? Porque ya fueron muchos años. Aleluya. Glorifica al Señor, hermano, porque yo sé que en estas cosas estoy hablando de algo. O sea, ¿quién sabía que necesitábamos eso? A nadie le contamos. No fui con el vecino de 4 o 5 casas adelante y decirle, oiga, pues si ahí sí tiene un colchón, a ver si me lo regala. Nada de eso. Dios conoce. Para mí eso es algo sobrenatural, puesto que nadie conocía. A veces hasta te da vergüenza contarlo porque dices tú, ay. Pero yo sé que usted ha recibido mayores milagros todavía. Ha recibido la sanidad de parte de Dios. Pero déjeme decirle que esos milagros son importantes, son sorprendentes. Pero el punto número 6 habla del milagro más grande. El milagro más grande que hay es la salvación.
El milagro más grande que Dios ha producido en la vida del hombre es la salvación. Aquí, hermanos, culmina todo. Mayor que abrir el mar, mayor que detener el sol, mayor que caminar sobre las aguas. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué es tan sorprendente este milagro, hermano? Porque te hace una nueva criatura, hermano. Cuando tú vienes a Cristo te transforma. No hace una mejor versión de ti. Amén. No potencializa tus habilidades, tu personalidad, tus gustos, todo lo que tú tengas, tus recursos. No los potencializa. No hace una versión mejor de ti, sino que te cambia por completo. Te regenera, te hace una nueva criatura. Hasta el punto que dices tú, bueno, pues es que yo ya no vivo más. Más Cristo vive en mí. Aleluya. ¿Se da cuenta? Solamente Él hace ese milagro de que pasarnos de muerte a vida. Aleluya. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados y el Señor nos buscó, nos rescató, nos salvó, nos trajo a su familia, nos limpió y ahora somos regenerados, somos comprados, somos salvados, somos justificados en Él y somos una persona completamente diferente. El pasado, dice el versículo que mencionaba yo al principio, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú tienes un doble nacimiento, tu nacimiento biológico y tu nacimiento, el más importante, tu nacimiento en Cristo, tu nacimiento eterno. La mayoría de nosotros, si es que Cristo no viene antes, vamos a morir físicamente, pero nuestro espíritu y nuestra alma permanecerán en Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Aleluya. La conversión, hermanos, sin lugar a dudas, la conversión es un milagro sobrenatural. El hombre está muerto espiritualmente, según Efesios 2:1. El hombre, hermanos, no puede salvarse a sí mismo. Está condenado a la perdición. Pero Dios nos ha dado vida en su Hijo, en Jesucristo. Aleluya. Y se ha producido ese milagro maravilloso. Si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, ese milagro ya ocurrió en tu vida. Y si no eres y me estás escuchando, hoy Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Puede traer salvación a tu vida. Puede cambiarte, restaurar todas las cosas y hacerte una nueva criatura. Y déjame decirte que no es psicología, no es humanismo, no es religión, es regeneración. El Espíritu Santo ciertamente transforma el corazón, hermano. El Espíritu Santo transforma el corazón. Por eso es impresionante ver una persona que estaba arrojada al vicio, viene a Cristo y de un día para otro ya es una nueva criatura. Ya no quiere saber nada más de allá. Y muchos de nosotros veníamos así, veníamos del mundo, amábamos el mundo y las cosas que están en él. Y hoy, ¿sabe qué? Las tenemos por poco o por nada. Por eso mucha gente que le platicas de Cristo y le compartes el evangelio, pero tengo que dejar aquello, pero tengo que dejar esto y que tengo que alejarme de, ay, y se les hace muy difícil. No, como le dijo el Señor, te es necesario nacer de nuevo para que experimentes esto. Y te vas a dar cuenta que lo que antes tú tenías como que lo máximo, lo mucho, lo que no podías dejar, resultan ser basura. Las cosas que te ofrecía el mundo. Y ahora has encontrado realmente la vida. Y la vida en abundancia. El Espíritu Santo transforma el corazón. Ese, hermanos, es el milagro eterno. Aleluya.
Brani, ¿me pueden ayudar con el canto milagroso, creo que se llama? Milagroso, abres caminos. Y mientras voy cerrando, concluimos. Dios hace milagros para mostrar su poder, para mostrar su compasión, su amor, para confirmar a Cristo, para producir fe y para traernos salvación. Aleluya. Pero el mayor milagro, hermanos, no es físico. El mayor milagro es espiritual. Aleluya. Póngase de pie y haga un llamado final. Es muy seguro, y sobre todo por la pregunta que hice, de que quizás has visto milagros. Quizás has recibido bendiciones. Pero hoy Dios quiere hacer el milagro más grande en tu vida, que es transformar tu corazón. El que no lo ha conocido y me está escuchando, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy puedes experimentar ese milagro del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. A todos en general, Gloria a Dios. si ya lo conoces o si no lo has conocido, yo te invito a que no salgas de este lugar sin responderle al Señor, Gloria a Dios. sin responder a ese amor grande, compasivo que Él tiene por ti. No Gloria a salgas de Dios. este lugar sin responderle al Señor. Aleluya. Agradécele, glorifícale. Y si tienes una necesidad, hermano, Gloria a Dios. y lo vamos a decir así, hermano, no, sin temor alguno, porque Dios respalda su palabra. Si tienes una necesidad de un milagro, es hora que busques a Dios, que pases aquí al frente y que te des cuenta que ese Dios que hizo todos estos milagros que hemos recorrido el día de hoy Gloria a es el Dios. mismo Dios que está aquí, el mismo Dios compasivo, el mismo Dios de poder, el mismo Dios que hace y sigue haciendo milagros y maravillas por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está el Señor, aleluya, búscalo. Se está moviendo en su pueblo. Aquí estás obrando en mí. Aleluya. Te adoro, te adoro. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lo
Hagamos tu voluntad, Señor, sobre todas las cosas, Así Señor. eres Pero te pedimos, Señor, humildemente, actúa a favor, Señor, de nosotros, Y aunque de cada uno de tus hijos, Señor. Levanta al enfermo, aleluya. Sánale, Señor, sánale al enfermo, cualquiera que sea la enfermedad, desde la punta de sus cabezas, desde la punta de sus pies hasta lo alto de su cabeza. Yo te pido, Señor, sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en sus vidas, Señor. Aleluya. Al que está decaído, desalentado, levántalo con tu poder, Señor. Anímale, Señor. Dale un espíritu fuerte. Aumenta sus fuerzas como las del búfalo, Señor. Aleluya. Úngele, Señor, con tu poder restaurador, con tu Santo Espíritu, Señor. Y que se levante en el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el cual clamamos, el cual invocamos, Señor. Porque ese es el nombre, Señor, que tú nos has dado. El nombre que sobrepasa, Señor, cualquiera que lo conozca. El Dios verdadero, Señor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. El que tiene problemas o necesidades económicas, Señor. Yo te pido también que suplas esa necesidad. Si es de manera milagrosa, Señor, que así sea. Aleluya. Que así sea, Señor. Muéstrale, Señor, a cada uno de ellos. Tú estás, Señor, con ellos, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Aleluya. Derrama esos milagros, derrama sanidad, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Aleluya. eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Clamamos a ti, Así Señor, eres solamente a ti. Milagroso, abres Cántale, cántale al Señor, aleluya. Tú que estás en tus bancas, si no quieres pasar, cántale ahí con todas tus fuerzas. Búscale. Así eres tú. Aleluya. Así eres Ese es el Dios que tenemos, Así el Dios de eres milagros. tú. Así es Él. Así eres tú. Dios recompensa tu fe. Así eres tú. así eres tú. Aleluya, tú eres soberano, Señor. Así Hágase todas las eres cosas bajo tu voluntad. Así Pero ayúdanos, Señor. eres Sálvanos, Señor. tú. Así eres tú. Y aunque no pueda ver, Está sobrando. Aleluya, Aunque decláralo. no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Toda la honra y toda la gloria para ti, Así Señor. eres tú. Aleluya. Así Toda la honra, eres la tú. gloria y la alabanza por los siglos de los Así siglos sean eres para ti, mi Dios. tú. Así eres 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 tú. Aleluya, así es, amén. Dios poderoso, Dios de milagros, aleluya. Amén. Dios de milagros, amén. Ven. Aleluya. Hoy ha sido un día de victoria, hermanos. Sigue siendo un día de victoria. Y no se olvide de testificar de las maravillas que Dios haga en sus vidas. Aleluya. Dejo lugar a mi pastor. Señor les bendiga. Extienda su mano hacia adelante por nuestro hermano Moisés y sabe que le amamos y deseamos que Dios le dé muchos años más.
exprese con su voz bendición para él. También está cumpliendo años la hija de nuestro hermano Abraham, también está por ahí, está arriba en el culto de niños, ¿verdad? Vamos a orar por ella también, pero extienda su mano hacia mi hermano y bendiga esta vida. Padre, en esta tarde, gracias, Padre, por la vida de mi hermano Moisés, porque hasta aquí le has guardado. Podemos decir para él: Ebenezer, 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 Ebenezer. Gracias, Dios, por este año, Señor, que le has otorgado, Padre, por todo lo que le has permitido tener, por su esposa, por sus hijas, por sus proyectos. Padre, te rogamos para él que se cumpla tu palabra, Señor, que mande sobre él bendición, Padre, hasta que sobre y abunde, Señor, mucha salud, Padre. Guíalo siempre en tu camino, Señor. Síguelo fortaleciéndolo, síguelo dirigiendo, Padre. Y en esta tarde, Señor, nuestra mano alzada hacia él es una muestra de amor, de cariño, de respeto, Señor. Y que anhelamos que tú, Padre, bendiga su vida en gran manera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, también por la vida de esta pequeña, Señor, le bendecimos y también rogamos amplia vida y salud para ella y sus padres, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por la palabra, hermosa palabra. Dios sigue haciendo milagros, amén. Yo me remontaba a uno de los milagros más poderosos que, digo, la salvación, ya explicó el hermano. Mi esposa es un milagro, amén. Yo siempre digo, porque es un milagro poderoso. Hace 23, 22 años, esclerosis múltiple, postrada en el hospital sin poder moverse durante mucho tiempo, y Dios hizo un milagro poderoso, 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 hermanos. Cuando el médico dice que no, Dios dice que sí, amén. Y aquí hemos visto milagros de Dios sanando cáncer y otras enfermedades. Dios es poderoso. Y Dios nos mandó un pilón, Danita, ahí está el pilón. Después del milagro, otro milagro, amén. Entonces, hermano, confiemos en el Dios de los milagros, amén. Hermosa palabra la que hoy nos han compartido. Queremos, antes de ser despedidos, dejar algunos anuncios ahorita como información solamente para la familia. Tengamos cuidado.